A leer ahí los primeros 5 versículos. Romanos 9, versículos del 1 al 5. Si ya lo hemos localizado, vamos a hacer esta lectura todos unidos. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Amén. Quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos por concedernos el inmerecido privilegio de poder acercarnos a tu palabra y ser instruidos por medio de ella, por la obra milagrosa, potente e iluminadora de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo disponga nuestros corazones de tal manera que seamos atentos, Señor, a tu voz, y que tu Espíritu Santo mismo, usando tu palabra, transforme la totalidad de nuestras vidas, y que podamos llegar a ser lo que tú deseas de nosotros, verdaderos siervos, verdaderos custodios. Señor y Padre nuestro, te pedimos pues que tu Espíritu Santo, en la republicación de tu palabra, abra nuestros ojos y nuestros corazones para que entendamos y vivamos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy iniciamos la temporada o estación o tiempo del Adviento. Para muchos desconocido esta fiesta, y lo más triste es que no debiera de serlo también para muchos presbiterianos, para muchos reformados. El pasaje que acabamos de leer, en el versículo 4, hay una admonición que nosotros, los reformados, debemos tener en consideración. Pablo, como ustedes ven, dirigiéndose a su pueblo de Israel, el cual quiere, como él, tenerlos dentro del pueblo del Señor. Y dice, hablando de ellos, dice que son israelitas, se refiere al pueblo, de los cuales son la adopción, somos hijos adoptivos, somos las ramas silvestres, hemos sido injertados. La gloria, el pacto, nosotros estamos incrustados en ese pacto. La promulgación de la ley, las escrituras, el culto. Entonces también los principios, las normas del culto nos vienen a través de los israelitas. Y esto es precisamente lo que hicieron los primeros cristianos en sus primeros días, tomando los modelos de la raza judía, naturalmente quitando todo aquello que había sido agregado. El tema, como hemos dicho, es el calendario litúrgico. Y tiene una frase, sí, lleva intención, debiera ser de corridito, reformado. Pero si ustedes ven ahí una desinencia ahí separada, re-guión, y luego todavía con, entre comillas, reformado. Porque lo triste es, decía, no solamente que algunos reformados han olvidado de esta tradición cristiana, sino que además han deformado esa reforma.
De tal manera que hoy en día, pues sí escuchamos incluso Adviento, escuchamos encendido de velas, en fin, etcétera, pero ya con agregado un sinfín de simbolismos. La frase calendario litúrgico causa escalofríos en muchos evangélicos, porque para ellos suena como un culto rígido, fundido, excesivamente formal, carente de espontaneidad y de espiritualidad. Y lo triste es que a esta lista de escépticos se pueden sumar no pocos presbiterianos. Sin embargo, originalmente el término liturgia no tenía esta connotación negativa que hoy se le atribuye. La palabra liturgia proviene de la voz griega leiturgia. Algunos lo leen como leiturgia o leiturgia. La transliteración es liturgia. Y en sus inicios, esta palabra, liturgia, significaba cualquier servicio prestado a la colectividad o a una persona. Es decir, que la traducción llana de liturgia era servicio. Recordarán, nuestros abuelos espirituales decían, vamos al servicio, porque esa era una de las traducciones. En el Antiguo Testamento se refirió al ministerio de los sacerdotes o a los actos de adoración realizados por ellos. En el Nuevo Testamento el sustantivo aparece 6 veces, el verbo 3 y algunos términos correlacionados al vocablo liturgia 6 veces. Es palabra bíblica. En general, la palabra liturgia se refiere a la adoración de la antigua dispensación o a la ayuda material ofrendada a los hermanos. Véase, por ejemplo, Lucas 1:23. Y si alguno lo encuentra y nos puede ayudar y lo lee, por favor, háganlo. Lucas 1:23. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Recuerden que es el sacerdote Zacarías. Está ministrando, está en su oficio. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. En el griego koiné del Nuevo Testamento, la palabra que ahí donde dice su ministerio, la palabra ministerio, en griego dice teis liturgias. O sea, es la palabra liturgia. Cuando terminó su servicio litúrgico, pudiéramos parafrasear la frase, cumplidos los días de su liturgia, se fue a su casa. Entonces, esta era la idea de la palabra liturgia. Un uso más específico cristiano ocurre en Hechos 13. De igual manera, si alguien nos puede ayudar y lee Hechos 13, el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gracias. Otra vez, nótese la palabra ministrando. Se refiere a la iglesia de Antioquía. Ministrando estos al Señor, ahí en esa palabra, ministrando, la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento es leiturguton.
derivado de liturgia. En el periodo de la Iglesia Apostólica llegó a significar el servicio espiritual prestado a Dios, cuya expresión más noble y más alta era la adoración pública. Leamos Filipenses 2:17. ¿Alguien lo puede leer? Y aunque sea derramada libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Otra vez, esa frase, y servicio de vuestra fe. Aparece también la palabra liturgia. Dice, caí liturgia tes pisteos. Entonces la palabra liturgia es una palabra bíblica, es una palabra de las Escrituras. ¿Por qué entonces tendríamos que ignorarla? En la Iglesia Apostólica, como casi todo lo que se hizo en ese periodo temprano, la adoración era sencilla e informal. El Nuevo Testamento no dice casi nada sobre una forma de adoración, es decir, una secuencia de actos de adoración. Solo encontramos información sobre los elementos cúbicos, es decir, leer el texto sagrado, canciones, oraciones, predicación, celebración de la cena e invocación de la bendición. Uno de los testimonios más antiguos y valiosos sobre el orden del culto se encuentra en la primera disculpa de Justino el Mártir, a mediados del siglo II. Él escribe estas palabras: en el día llamado el día del sol, Sunday, todavía no había domingo, en el día del sol, Sunday, como ahora dicen los gringos, en el día llamado el día del sol, hay un encuentro de todos los que viven tanto en las ciudades como en el campo. Ahí leemos las memorias de los apóstoles o las escrituras de los profetas, en la medida en que el tiempo lo permita. Después de leer, el que preside, de ahí viene la palabra presidente, presidente es el que preside. El que preside utiliza la palabra para la admonición y la exhortación a la imitación y práctica de estas cosas admirables. Sigo citando a Justino el Mártir. Luego nos levantamos y oramos juntos. Termina la cita. Justino así describe la celebración de la Cena del Señor y la colecta de ofrendas para los pobres. En el libro de Levítico capítulo 23, el cual voy a pedir que lo busquen para que me vayan siguiendo, no lo vamos a leer, vamos a hacer algunas observaciones generales. Levítico capítulo 23. Se registra una lista de fiestas solemnes que los israelitas deberían de guardar. Esta era una lista de fiestas: el Shabbat, el Pesach, el Shavuot, el Yom Kippur y el Sukkot. Repito, el Shabbat, el Pesach, el Shavuot, el Yom Kippur y el Sukkot. En este capítulo 23 leemos lo siguiente en los primeros 3 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, está hablando Jehová a Moisés y le está dando instrucciones para que las escriba. Habla a los hijos de Israel, esta era su tarea, y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Es decir, había una orden de convocar al pueblo para celebrar estas fiestas solemnes. Y
La fiesta que encabezaba estas celebraciones era el Shabbat. 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Tienes que venir. Ningún trabajo haréis. Ningún trabajo. ¿Nos resuena? Es Dios quien está hablando, no las circunstancias las que nos están obligando. Es voz de Dios. Ninguno. ¿Qué quiere decir ninguno? Ninguno. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estés en China, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en donde estés. Este es el Shabbat del Señor. Esta era entonces una de las primeras fiestas. Bajamos al versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Perdón, se me pasó otro, versículo 4, disculpen. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocarás en su tiempo. 5. En el primer mes, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí está la segunda fiesta, el Pesaj. Ya tenemos 2 en lista. Es una lista, es un calendario. El Shabbat y el Pesaj. Ahora sí, bajamos hasta el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Este es el Shavuot, la fiesta de las semanas, que más tarde fue conocida como Pentecostés, y que hoy también así la llamamos nosotros, Pentecostés. ¿Sí? Entonces tenemos ahí esta fiesta. Y podríamos ahí sí seguir citando las fiestas que siguen. En el versículo 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. En este Shavuot se celebraban entonces las primicias, el Bekurim, o el de las primicias. Si damos la vuelta, veríamos el versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo sería el día de expiación. Es entonces el Yom Kippur, el día del perdón. Y de ahí nos vamos al versículo 42. Desde el versículo 41 para que veamos el contexto. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Entonces era el Sukkot, Hasukot, la fiesta del Sukkot, la de los tabernáculos. Aquí encontramos una lista. Aquí encontramos un calendario litúrgico. Entonces, ¿cómo pueden decir que no es bíblico? Si aquí está tan claro en el Antiguo Testamento: el Shabbat, el Pesach, el Shavuot, el Yom Kippur y el Sukkot. En el periodo del cautiverio persa se agregó la fiesta del Purim, para conmemorar la liberación de los judíos que estaban condenados al exterminio. ¿Se acuerdan de Amán, de Esther, de Mardoqueo? Bueno, son los protagonistas de esta historia.
y en el periodo intertestamentario se agregó la fiesta de la Hanukkah para conmemorar la liberación judía de los ejércitos greco-sirios. Estas eran las fiestas que ya existían durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y no se encuentra ningún reproche del Maestro a los judíos por guardar estas celebraciones. Hubo otras en donde el Señor no tuvo empacho en decirles raza de víboras para increparlos. Pero en cuanto al calendario litúrgico, no vemos en ninguna parte que haga alguna cosa parecida. El Señor mismo celebraba los Shabbats como era su costumbre, dice Lucas 4:16. ¿Alguien lo puede leer? Lucas 4:16. Gracias. Entonces leemos, vino a Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo, Shabbat, entró en la sinagoga, conforme era su costumbre. Desde niño, sus padres lo habían educado, y él entonces continuaba. Asimismo, el maestro mismo celebraba el Pesaj. Lucas 2:41, por ejemplo. Lucas 2:41. Y todos los que leían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Lucas 2:41. Iban los padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Iban dónde? A la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Y por último, no que sea lo último que haya, pero como muestra para que vean que el calendario litúrgico no es algo que surgió ahí de una mente, no sé qué. Lucas 22, versículos 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Preparadnos la Pascua para que la comamos. Jesús entonces también celebraba la Pascua. En resumen, lo que tenemos frente a nosotros es un calendario de celebraciones, es decir, un calendario litúrgico. En el periodo de la Iglesia Apostólica, la primera celebración cúltica fue la resurrección del Señor, que era conocida como la Te Kyriake Gemera, el día del Señor, que después latinizado pareció a Domini. También continuaron la celebración de la Pascua y el Pentecostés en su versión cristiana, es decir, ahora era la Santa Cena en lugar de la Pascua. Ahora no era el Shavuot, el ofrecimiento de las primicias, sino ahora celebrando la manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Durante la época de la iglesia patrística se inició la celebración de la Epifanía a finales del siglo IV. La Pascua se había dividido en lo que hoy conocemos como Semana Santa, con el jueves y el viernes santo y el domingo de resurrección y la ascensión del Señor. Para el siglo V ya estaban establecidas las festividades del Adviento, Navidad y Cuaresma, y ya para el siglo VI la iglesia tenía un calendario litúrgico. En la época de la iglesia medieval se conservaron estas fiestas, pero lamentablemente la iglesia papista empezó a corromper esta noble herencia apostólica y patrística, introduciendo en ellas rituales
leyendas y tradiciones que están fuera de los fundamentos de las Santas Escrituras. Además, se introdujeron la adoración a las reliquias y la veneración de los llamados santos. Totalmente corrompido el calendario. Entonces llegaron los reformadores del siglo XVI y se dejó de predicar sobre los santos. Esta fue la razón por la que persiguieron a Nicolás Cop. El 1 de noviembre, él tenía que hablar sobre los fieles difuntos. Y en lugar de hablar de los fieles difuntos, tomó las bienaventuranzas y empezó a predicar como era costumbre de los reformados, palabra a palabra, tilde por tilde, versículo por versículo. Y entonces, en la época de la Reforma, surgió lo que hoy se conoce como predicación expositiva. Pareciera que fuera nuevo, pero en realidad no. Porque ese era el estilo de predicar de los padres de la iglesia. Tomar un versículo y explicarlo palabra por palabra. Y de hecho estas eran las recomendaciones de los padres de la iglesia. Es decir, tomar una porción de la Escritura y explicarla palabra por palabra. El calendario litúrgico entonces quedó arrumbado en el viejo desván. Después del siglo XVII, la iglesia reformada poco a poco fue recuperando las fiestas del calendario litúrgico, pero desterrando de cada una de las festividades todo aquello que no tuviera fundamento escritural. Y fue así que la iglesia reformada recuperó las festividades del calendario litúrgico, quedando de la siguiente manera: Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, que incluía Domingo de Palmas, Semana Santa y Resurrección, continuando con la Ascensión del Señor y terminando con el Pentecostés. En esta temporada nos vamos a enfocar en las festividades del Adviento, Navidad y Epifanía. En conclusión, ¿qué podemos decir de todo esto que hemos escuchado? Que el calendario litúrgico es un legado de la iglesia del Antiguo Testamento, una herencia de la iglesia apostólica, y también es algo que debemos de guardar porque viene también de la iglesia patrística. No surgió nada más como hongo, no brotó. Tiene historia, tiene fundamento escritural. Así que nosotros debemos venerarlo como algo que nos dejaron nuestros abuelos espirituales. En segundo lugar, el calendario litúrgico debemos tener presente que mantiene vivo el recuerdo de la razón de nuestra fe cristocéntrica. Porque todo esto es un círculo que apunta hacia el Mesías que se había prometido, el Mesías que vino, el Mesías que logró nuestra expiación, el Mesías que ascendió y el Mesías que volverá. El calendario tiene esa función de estarnos recordando: el Mesías fue anunciado, el Mesías llegó, el Mesías cumplió, el Mesías se fue, el Mesías volverá. Por eso debemos estar siempre con este ciclo. En tercer lugar, el calendario litúrgico nos recuerda las fechas importantes de los temas bíblicos. Es bibliocéntrico si queremos acuñar un término. El calendario litúrgico tiene base escritural. Y en cuarto lugar, las festividades del calendario litúrgico son un memorial y una señal para las nuevas generaciones, para que aprendan nuestros hijos, para que conserven nuestros hijos, para que nuestros hijos las continúen. Algunos de nuestros hermanos aquí en esta iglesia nos ha tocado que algunos de ellos se han marchado, están en la presencia del Señor.
pero ahora estamos nosotros. Ahora nos toca a nosotros continuar. Algunos de nosotros en algún momento también partiremos, pero si no les dejamos testimonio, si no les dejamos historia, si no les dejamos legado, ¿qué van a hacer? ¿Qué le está instruyendo usted a su hijo, a su hija? ¿Qué mensaje le está dando cuando cualquier motivo es suficiente para abandonar la comunidad del pacto? Así que, hermanos, tenemos entonces aquí un compromiso: mantener esta herencia de la iglesia del antiguo pacto, de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia apostólica, de la patrística y de la iglesia reformada, y que Dios nos ayude a continuar siendo fieles. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, gracias por tu misericordia al ordenar que todo esto fuera escrito y mandar que esto se tuviera presente dentro de tu pueblo del pacto. Gracias porque tu Espíritu Santo guió y mantuvo fieles a los patriarcas, mantuvo fieles a los profetas, mantuvo fieles a los apóstoles, a los padres de la iglesia y a nuestros abuelos, para que nosotros hoy pudiéramos celebrar con conocimiento de causa. Señor, que en nuestro corazón no haya más que gratitud, que hoy haya en nuestro corazón un compromiso de ser fieles testigos del verdadero significado de esta temporada y de cada una de las cosas que hacemos y que seguiremos haciendo en esta temporada de Adviento. Ayúdanos a ser fieles nosotros, ayúdanos a dejar buen ejemplo para nuestros hijos, mantén a nuestros hijos en esa fe y a los hijos de nuestros hijos hasta que nuestro Maestro venga, en quien oramos. Amén. Amén.